A partir de este momento, presentamos La Casa del Alfarero en radioelsalvadordelmundo.com. Como barro en tus manos me dejo moldear, tus caricias me dan libertad. Muy buenas tardes, bienvenidos a La Casa del Alfarero. Mi nombre es Guadalupe de Molina y me acompaña conduciendo. Hola mis hermanos, soy Cristian Lemus. Feliz tarde a todos los que nos miran en este momento. Y tenemos un invitado especial. Él es nuestro hermano Oscar Castellanos. Por favor, Oscar, presentate pues con nuestra audiencia. No todo el mundo te conoce y pues para los que quizás es la primera vez que hoy escuchan o ven el programa, pues queremos que todos sepan quién sos tú. Hola, buenas tardes mis hermanos. Dios les bendice. Como lo mencionaba Lupita, para los que no me conocen, mi nombre es Oscar Castellanos. Me congrego en el Grupo San Juan de nuestra comunidad El Salvador del Mundo. Para la honra y gloria del Señor, ya son 27 años de haber hecho ese retiro, haberle dado ese primer sí al Señor, y 27 años que Él ha tenido misericordia de mí. Y también, pues, para la honra y gloria del Señor, tengo a mi cargo la coordinación del brazo de danza de nuestra comunidad, y es para mí una enorme bendición estar con estos acompañantes de lujo a quienes amo mucho, Lupita y Cristian. Muchas gracias, Oscarín. De verdad que es una alegría tenerte con nosotros. Y el tema de este programa, Cristian, por favor, decinos. Hoy vamos a hablar en esta tarde de algo bien interesante. El tema de este día se llama Te alabo con todo mi ser. Te alabo con todo mi ser. Imagínate qué bonito. Y esto nos ponía el Señor en su palabra, el Salmo 30:11. No sé si tú ya lo conoces, Oscarito. Yo creo que sí, ¿verdad? Uy, sí, me ha acompañado como esta cita es una vieja amiga que me ha acompañado y me ha levantado por tanto tiempo en este caminar en el Señor. Gloria a Dios. Bueno, se los voy a leer, mis hermanos. Vamos a tomar la versión de Dios habla hoy para leer este versículo de Salmo 30:11. Y dice la palabra de Dios: has cambiado en danzas mis lamentos y me has quitado el luto y me has vestido de fiesta. Por eso, Señor y Dios, no puedo quedarme en silencio. Te cantaré himnos de alabanza y siempre te daré gracias. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Ahí se extendió un poquito más. Hemos comenzado escuchando la palabra de Dios, pero también vamos a encomendarle este momento a nuestro buen Señor. Por favor, Cristian, si puedes hacer la oración inicial. Nos cubrimos con la sangre de Cristo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amado Dios, amado Señor, gracias por este día. Gracias por todo lo que nos das y por el privilegio que nos regalas de poder escuchar tu palabra. Gracias, Señor, por ese tiempo que estamos haciendo para ti, para pasar en comunión contigo, en comunidad, para escucharte. Queremos, Señor, que esta tarde seas tú, sea tu Santo Espíritu, el que nos hable y nos revele algo para nosotros, para nuestro corazón, Señor. Te alabamos y te bendecimos y te damos gracias. Amén. Amén. Bueno, Cristian, comenzá, porque este tema se lo ha revelado el Señor a Cristian. Así que entonces, Cristian, tu primera pregunta para nuestro invitado Oscarín. Gloria a Dios. Bueno, mis hermanos, quiero que sepan que, como mencionaba Oscar, nosotros en la comunidad y para los que nos están viendo y no han participado todavía de alguna de nuestras asambleas donde nosotros le danzamos al Señor, pues era un tema que queríamos tocar. Es que el Señor estaba poniendo ese mensaje en nuestros corazones de cómo alabarle con todo nuestro ser. El hecho de dar una alabanza, de levantar las manos, es algo que nosotros pues, hacemos regularmente en nuestras asambleas, en nuestras horas quietas, en cualquier momento del día. Realmente tenemos el acceso
y la capacidad de poder alabar a nuestro Dios. Pero a veces eso se extiende un poquito más, ¿verdad, Oscar? Pero no es algo que es tan común entre nosotros los católicos, sino que es algo que a veces se reserva para momentos especiales, como en nuestras asambleas. Pero no sé si la mayoría lo conocerá, porque hay algunos que cuando lo ven por primera vez se quedan un poco extrañados y curiosos. Tal vez nos podrías contar a nosotros, cómo ha sido tu experiencia a veces y por qué es que podría parecerle raro a algunas personas o no tan común el hecho de que nosotros, pues los cristianos, nosotros los católicos danzamos. Sí, así es, Cristian. Bueno, mira, tal vez comenzaría por comentarte y por decirles a todos que la danza, al igual que la música, el teatro, las artes en general, han sido creadas por Dios y como tal han sido creadas para alabarle y adorarle a Él. Ahora bien, ciertamente el mundo es el que se ha encargado de distorsionar el propósito por el cual estas artes han sido creadas. ¿Por qué? En primer lugar, ¿por qué nosotros, los católicos, por qué danzamos? Sencillo. La danza es una forma de proclamar el señorío del Señor en nuestra vida. Acordémonos que nosotros somos cuerpo, alma y espíritu. Entonces, y ciertamente San Pablo nos dice que el culto que le rendimos al Señor es un culto espiritual. Amén. Pero como somos un todo que incluye nuestro cuerpo físico, entonces la danza es una forma de rendirle culto al Señor también a través de nuestro cuerpo, de declarar el señorío de Dios en nuestro cuerpo. Entonces, y eso es algo que lo vemos evidenciado desde la Biblia. En el Éxodo se habla de los levitas que tenían el oficio divino. Ellos también tenían a su cargo la alabanza y la danza también. Vemos también al rey David que danzó delante del arca de Yahvé. Entonces vemos que el culto rendido al Señor a través de la danza tiene un fundamento bíblico y como tal no está reñido con nuestra fe católica. Al Señor le agrada que nosotros le alabemos y le adoremos a través de nuestro cuerpo, a través de esta arte tan linda como lo es la danza. Y mira, ya que hablas de nosotros los católicos, hablemos un poco del Papa. ¿Qué es lo que dice el Papa sobre la danza? Wow, fíjate que este es un tema muy interesante porque aquí viene una anécdota que está documentada y la comentó en su momento que uno que hace 22 años fue el nuncio apostólico de su santidad aquí en El Salvador, bien me acuerdo de él, Monseñor Jacinto Berlojo. Él fue invitado a un aniversario de nuestra comunidad en una ocasión en la que como brazo de danza todavía no existíamos, pero que sí, los jóvenes de la comunidad en aquel entonces organizamos una danza. Entonces él vio eso y contó esta anécdota, y esta anécdota es nada más y nada menos que del Papa San Juan Pablo II, quien una vez estaba visitando me parece que es en Pamplona, España, donde se tiene una tradición que en Corpus Christi se organiza una danza frente al Santísimo, nada menos. A esa se le llama la danza de los seises. Justamente por esa, de hecho, aclaro, es una tradición que en Pamplona la han tenido, no me acuerdo si es en Pamplona o en Sevilla, en unos otros lugares, la han tenido por siglos de siglos. En esa oportunidad, el Papa San Juan Pablo II la vio y después de haber visto esa danza ejecutada, que la ejecutaron 6 jóvenes, de hecho por eso se llama la danza de los seises, porque son 6 jóvenes las que la danzan. Entonces él tomó el micrófono y dijo: imagínense ustedes, si el que canta reza 2 veces, ¿cuántas veces rezará el que danza? Entonces a mí me impactó, y de hecho es parte de un testimonio que les quiero compartir más adelante. Eso fue parte del llamado que yo sentí para danzarle al Señor. Esas palabras de San Juan Pablo II que nos fueron trasladadas por parte de Monseñor Jacinto Berlojo en esa oportunidad fueron el primero
de muchas señales, la primera de muchas señales que Dios me daría para decirme, te estoy llamando a que me dances. Y o sea que, pero entonces si tú danzas, o sea, tú realmente estás haciendo también una adoración en ese momento a Dios, cuando se la ofreces a Él, ¿cierto? Así es, correcto. Ahí pudiéramos hablar, Cristian, de diferentes tipos de danza, pero sí, la danza de adoración es un tipo de danza, es un momento en el cual no solamente tú, como lo decía hace un momento, no solamente es tu alma, tu espíritu el que sube a la presencia de Dios, sino que es también tu cuerpo. Es decir, yo creo que todos hemos leído esa cita en la que dice, todo aquel que testifique a mi favor delante de los hombres, decía nuestro Señor Jesucristo, yo testificaré delante de Él, ante el Padre. Entonces, mi danza es precisamente eso, una forma de testificar ante hombres y mujeres, ante todo aquel que me esté viendo, que yo adoro a mi Señor, que Jesucristo es mi Señor y mi Salvador, y que lo declaro, no solamente lo creo en mi corazón, no solamente lo confieso con mi boca, sino que también lo confieso con los movimientos de mi cuerpo, con mi expresión corporal. Gloria a Dios. Y mira, me llama a mí la atención porque en la palabra dice, ¿verdad? Que la palabra ha sido escrita en nuestro corazón, ¿verdad? Amén. Y la danza o el baile, naturalmente, en los niños tú te fijas que suena una melodía y los niños instintivamente comienzan a moverse, ¿verdad? Así es. Entonces, ¿quiénes son los que están llamados a danzar al Señor? ¿Hay alguna restricción en cuanto a la danza? Jeremías 17:9. Vendrán y cantarán desde lo alto de Sión. Les daré los mejores bienes, el vino, el trigo y el aceite, las ovejas y las reses. Como dice, las muchachas bailarán alegremente, lo mismo que los jóvenes y los viejos. Yo les daré consuelo y les daré una alegría mayor que su dolor. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Ese fue nuestra base, nuestra cita lema con la cual inició nuestro brazo de danza. Y puntualizando en tu pregunta, las muchachas bailarán o danzarán alegremente, lo mismo que los jóvenes y los no tan y lo mismo que los jóvenes y los jóvenes de ayer y los jóvenes de ayer. De ayer, hoy y siempre. De ayer, hoy y siempre, correcto. Pues fíjate que esa cita, me acuerdo yo que también me llamó mucho la atención cuando yo estaba con aquello de que si me voy o no me voy a danza, porque efectivamente ha existido una especie de estigmatización de que la danza es para señoritas, y me refiero a señoritas jóvenes. Quizás a todos se nos viene la imagen de una muchacha, o de un grupo de muchachas cuyas edades andan entre los 18 y los 22 años, bien bonitas, bien peinaditas, que en el rostro, se les nota que rebosan la flor de la juventud, pero en realidad el llamado del Señor es para todos, para los jóvenes, para todas las edades es el llamado a danzar. Y de hecho, si volvemos a los textos bíblicos que yo les mencionaba al inicio, recordémonos que la dirección del culto en el Antiguo Testamento era encomendada a los hombres. Los sacerdotes levitas eran todos hombres, no habían mujeres sacerdotisas. Entonces, quienes danzaban eran los mismísimos sacerdotes levitas. Más adelante, ¿quién más nos dio el ejemplo de danzar? El rey David, nada más y nada menos que el mismísimo rey de Israel, el más famoso de todos después de nuestro Señor Jesucristo, un hombre danzando delante del arca del Señor. Por supuesto que la Biblia también nos da buenos ejemplos de mujeres danzoras como María, la hermana de Aarón, ¿verdad? Pero sí, si nos fijamos, si nos vamos a estos textos bíblicos que nos hablan de la danza, de hecho mencionan más hombres que mujeres. Entonces sí, el llamado es universal. Y en el brazo de danza nos gloriamos de haber tenido y de seguir teniendo no solo señoritas,
señoras casadas, abuelitas, bisabuelitas, como nuestra querida Miriam de León, le mandamos un saludo. También nuestra querida Irmita Luz Guzmán en Santa Ana, que es también una abuelita bella, danzora en Santa Ana, un saludo también para ella. Entonces, tenemos también hombres jóvenes, hombres casados como su servidor. Y primero Dios, si Dios así me lo permite, pues también cuando me pueda llamar abuelito, ahí estaré danzando. Gloria a Dios. O sea que aquí no hay límite en cuanto a quienes pueden danzar. En absoluto. Así es. Entonces, ¿y para quién danzamos? Eso ya lo habíamos dicho al inicio, ¿verdad? Tú lo dijiste. Es para alabar, glorificar, bendecir a nuestro Señor. Pero Amén. También en las dos citas que hemos mencionado hasta ahora, habla mucho del llanto, de la alegría. ¿Cómo es que la danza trae esa alegría? O sea que podría ser uno de los propósitos de la danza, ¿verdad? El cambiar nuestra tristeza en alegría. Y eso es parte del consuelo, ¿verdad? Exacto. ¿Puedes hablarnos de eso, Oscarito? Efectivamente, Lupita. De hecho, cuando el Señor le mostró a los ancianos de nuestra comunidad que debíamos de levantar un brazo de danza dentro del Ministerio de Arte, claramente nos mostró también que uno de los principales propósitos de nuestra danza iba a ser dar consuelo. De hecho, lo dice Jeremías 17:9. Yo les daré consuelo y les daré una alegría mayor que su dolor. Y si nos vamos al Salmo 30, versículo 11, que ahora también estamos meditando, has cambiado en danza mi lamento, me has quitado el sayal, que bueno, en la Biblia Dios habla hoy, lo menciona como luto. El sayal era un traje de hecho de ese material mezcal que uno se lo pone y pica, y que los judíos se lo ponían precisamente cuando estaban de luto. Entonces, me has quitado el sayal, es decir, el vestido de luto, y me has revestido de fiesta. Entonces, precisamente, eso es algo tan poderosamente espiritual. En el mundo cualquiera hubiera dicho mágico, pero yo en vez de decir mágico digo algo tan poderosamente espiritual que, independientemente de cómo nos encontremos, de los problemas que estemos atravesando en nuestra vida, o si estamos en algún momento de tristeza o de derrota, es algo inexplicable, espiritual. La danza lo cambia todo. La danza lo cambia todo, y yo lo he experimentado. Gloria a Dios por eso. Realmente es algo que se da en el espíritu, y es de hecho en los frutos del espíritu una de las cosas es la alegría, y creo que cuando estamos movidos por el espíritu es que precisamente surgen este tipo de cosas que son para la gloria de Dios, ¿verdad? Amén. Y yo te voy a hacer una pregunta, Oscar, pero fíjate que lo vamos a hacer después de esta alabanza preciosa que nos vamos a deleitar en este momento escuchándola. Así que, mis hermanos, ya vamos a regresar. Esperen un momento, y Oscar, ya te vamos a preguntar algo bien interesante. Para mientras, mis hermanos, en esta tarde escuchemos esta alabanza en este momento y ya regresamos. Buscando maneras de alabarte, mi Dios.
transmitan al mundo el amor que te tengo. Yo no tengo nada, solo está mi voz. Yo no tengo nada, solo mi canción. Mi coro son para ti, 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 son de Dios. Continuamos con La Casa del Alfarero. Estamos de regreso en La Casa del Alfarero con Cristian Lemus y Óscar Castellanos, nuestro invitado. Y estamos hablando sobre el tema Te alabo con todo mi ser. Hablando específicamente sobre la danza, ese regalo que el Señor ha dado a nuestra comunidad. Y Cristian, tú tenías una pregunta para Óscar. Sí, fíjate, es que yo soy bien curioso, como vos sabrás, y los que me conocen siempre ando preguntando un montón de cosas yo, pero es que quiero saber, y me llamaba mucho la atención por qué no veo danza, o sea, siendo algo tan lindo del Señor, por qué no vemos danza en todos lados. Pues realmente hay algún momento específico donde sí se puede danzar, o hay un lugar en específico donde sí se puede danzar, o es algo restringido. Tal vez me puedes contar un poco más sobre eso. Sí, Cristian, fíjate que gracias por la pregunta, es bastante oportuna. Verás, yo me he dado a la tarea de investigar si nuestras autoridades, la Iglesia, el Papa, ha regulado algo en lo referente a la danza dentro de nuestra Iglesia Católica. Yo me he encontrado con que existen ciertas culturas, fíjense, esto es bien interesante. Les mencionaba hace un momento el caso de esta región española, que ahorita no recuerdo si estamos hablando de Pamplona o de Sevilla, mea culpa, no me recuerdo, pero una de esas dos regiones que durante siglos, específicamente en la fiesta de Corpus Christi, se ha celebrado esta festividad con una danza, ¿verdad? También he visto que, sobre todo en las regiones de las iglesias orientales, sobre todo en el África, es algo bien bonito porque ahí, en la cultura africana, la danza tiene un elemento cultural bastante acentuado, y las misas en el África son bien bonitas. Por lo general van acompañadas con música de tambores propio de su cultura, y cuando cantan, por ejemplo, el Santo, el Gloria, todos, inclusive el mismo sacerdote, van danzando al ritmo de la alabanza. Cuando van cargando, por ejemplo, la procesión de las ofrendas, también van con danza, dirigiendo la procesión. Es algo hermoso. Ahora bien, ¿qué sucede en nuestra liturgia? Recordemos que algo que sí ha determinado nuestra iglesia es que la iglesia debe ser respetuosa de las culturas de cada región en particular. Entonces, ante esto, en una ocasión le preguntaron, hace unos 15 años aproximadamente, a un cardenal africano, si mal no recuerdo, era de Nigeria, el cardenal Francis Arinze. Él, de hecho, era el prefecto de la Sagrada Congregación para el culto divino y la disciplina de los sacramentos. Entonces, él era la voz más acertada dentro de la iglesia para definir este punto, y le preguntaron si era posible una danza dentro de la liturgia. Ojo, estamos hablando dentro de la liturgia. ¿Qué significa eso? En el marco de una santa Eucaristía o de una adoración eucarística, una adoración al Santísimo.
Entonces él decía que eso ciertamente era algo muy común en culturas orientales, sobre todo africanas, en las que el culto era, en la que ya ahí forma parte del pensar de ellos que cuando se danza es una forma de culto. Pero decía, en las sociedades occidentales, ahí entra Europa y ahí entramos nosotros, la danza tiene otra connotación. Tiene una connotación como de shows o de fiestas. Entiéndase, en fiestas mundanas. Entonces, decía él, en Occidente, las danzas es común que uno puede mirar un espectáculo y que cuando esta termina la gente se para y aplaude. Entonces decía él, en ese contexto, en el contexto de la mentalidad occidental, no es conveniente que se introduzca la danza dentro de la liturgia, porque lejos de inducir el culto a Dios, lo que va a hacer es que va a distraer a la gente. Va a distraer de quien debería ser y quien es de hecho el centro de la liturgia, que es nuestro Señor Jesucristo. Ahora, esa es la razón por la cual nosotros en nuestra comunidad, en nuestro brazo de danza, hemos determinado que en el marco de la liturgia, entiendas, como lo decía antes, la Santa Eucaristía, la misa o una adoración al Santísimo, allí respetamos y no ejecutamos danza, sino que más bien, al igual que todo el pueblo de Dios, nos centramos en poner nuestra atención en Cristo Eucaristía. Eso es en la liturgia. Ahora bien, respecto a cualquier otra celebración de fieles laicos, como lo son, por ejemplo, nuestras asambleas, nuestras actividades comunitarias, entonces allí nosotros tenemos la oportunidad, como de hecho lo hacemos, de dar una catequesis correcta a nuestro pueblo, en el sentido de explicarles, como de hecho lo hacemos y Lupita lo sabe, explicamos las diferencias en los bailes del mundo o las danzas del mundo y las danzas para el Señor, y ante un pueblo que ya ha recibido la catequesis correcta, entonces en nuestras actividades podemos danzar, porque entonces no sucede una distracción, sino todo lo contrario. Como lo hemos escuchado de muchos testimonios, la danza no hace otra cosa más que llevar a todo el pueblo a la presencia de Dios y llevar a sus corazones el consuelo. Por eso, en síntesis, nosotros danzamos en nuestras actividades comunitarias como laicos, asambleas, en convivios, retiros, pero sí, la danza no la incluimos, la restringimos por completo en actividades eminentemente litúrgicas. Y mira, sabes que ahorita estaba buscando, porque no vamos a dejar a la gente con la incógnita de a dónde es que se da la danza de los seises. Entonces lo busqué y es en Sevilla, ¿verdad? Sevilla, ok. Y dice que esto comenzó desde los años 1600. Entonces se llama de los seises porque antes eran 6 niños, ahora dicen que son 10 niños. Y que uno de lo que se considera que se ofrece en esta danza es un medio entrañable que atraiga a los fieles a la catedral. Entonces ahí es donde la danza pues cumple esa misión evangelizadora, ¿verdad? De la que tú estabas hablando en este momento. Y ya que mencionaste, ¿verdad? Que danzamos en todas las actividades de nuestra comunidad, pero también hemos tenido la dicha, porque ya dijo Oscar que yo también soy de danza, ¿verdad? Hemos tenido la dicha de poder ser invitados a otros eventos de nuestra iglesia, ¿verdad? Entonces, Oscar, ¿nos puedes contar un poquito de en cuáles eventos hemos participado y qué es lo que el Señor de repente tal vez te trae el recuerdo de alguno de ellos, de lo que causó en esos corazones de sacerdotes, por ejemplo, ¿verdad? O de otras autoridades de nuestra iglesia que han sido, pues, ¿cómo es que se dice? Espectadores, ¿verdad? O participantes también, porque la danza no es solo un espectáculo, ¿verdad? Donde hay espectadores, sino que todos nos volvemos parte de este culto a nuestro Señor. Ay, sí, Lupita. Pudiera contar tantas, pudiera, bueno, a grandes rasgos,
como ya les comentaba hace un momento, esa oportunidad en que estuvimos con aquel nuncio apostólico aquí en nuestro país hace 22 años, Monseñor Jacinto Berloco, que creo inclusive que él ya falleció. Entonces, y también y cómo fue que él por primera vez nos trasladó las palabras de San Juan Pablo II. Pudiera también traer a mi mente en una ocasión que fuimos a la Catedral de San Vicente con el grupo San Rafael Arcángel, y que el mismísimo señor obispo, Monseñor Elías Rauda, no sé si tú te acuerdas, Lupita, él tomó la guitarra. Él es un obispo alabador, él tomó la guitarra y se le cedió el micrófono y él empezó a llevar la alabanza de esa asamblea. Empezó a cantar si el Espíritu de Dios. Todavía andaba con una bota porque tenía alguna lesión en el pie, ¿verdad? Y no le importó. Se puso a alabar y ahí con él, nosotros danzando con él, sí me recuerdo. Y tal vez una experiencia un poquito más reciente fue que a nosotros como danzores de la comunidad se nos invitó a una celebración especial que se tuvo en la parroquia Inmaculada Concepción de Santa Tecla, para precisamente en el marco de la festividad de la Virgen de Concepción. Esto fue en diciembre, si no me equivoco, y a esa celebración fue invitado el otro nuncio apostólico, el nuncio apostólico de ese entonces, Monseñor León Calenga. Y que, dicho sea de paso, Monseñor León Calenga, él también era africano. Estábamos hablando hace un momento que los africanos estaban como familiarizados. Más familiarizados, gracias, con la danza como una forma de culto. Entonces, nosotros habíamos montado una danza mariana. Me encanta, de hecho, tengo la belleza incomparable. Yo me acuerdo que tanto él como el párroco de aquel entonces, que estaba en ese entonces en la Inmaculada Concepción, nos miraron. Monseñor Calenga era de pocas palabras, bien me acuerdo. Monseñor Calenga era de pocas palabras porque él también ya está en la presencia del Señor, ya falleció. A él lo llegué a conocer un poquito más y recuerdo que él era de pocas palabras, pero todo, absolutamente, él hablaba con su expresión facial. Y jamás se me va a olvidar cómo de principio a fin, mientras contemplaba la danza, no en ningún momento se le quitó la sonrisa de su rostro y le brillaban los ojos. Entonces yo por un momento pensé, tal vez la primera vez que danzamos ante un nuncio no me puse tan nervioso porque honestamente yo no me había dado cuenta que ahí estaba presente el nuncio, sino hasta que lo invitaron a hablar. Me estoy hablando de la primera vez. Esta segunda vez que sí lo teníamos de frente al nuncio, ahí sí yo me puse un poco tenso y ¿qué nos irá a decir? Pero no, solo me recuerdo que jamás se bajó esa sonrisa de su rostro. Y pues fue algo, eso me dijo más que 1000 palabras que nos pudiera haber dicho el señor nuncio, Monseñor León Calenga, que ya goza de la presencia del Señor. Así es. Bueno, en otra ocasión había un congreso eucarístico. Recuerdo yo que había muchos sacerdotes de diferentes países también. Eso fue en Santa Ana, si no mal recuerdo. Ajá, y también hubo uno en un hotel, fíjate. No sé si fue otro o era otro tipo de evento, donde habían sacerdotes de diferentes nacionalidades, de diferentes países, o sea, representando a diferentes países. Sí. Entonces creo que esos son privilegios que el Señor nos permite. Y que bueno, el Espíritu Santo se mueve como Él quiere, y muchas veces la iglesia nos pide en su momento con su párroco lo que el Señor le revela, porque aunque Oscarito lo ha dicho, nosotros somos muy respetuosos de la autoridad, ¿verdad?, del párroco en cada iglesia. Así y es. Una vez fuimos, yo te comentaba una vez, Oscarito, que sobre la danza de los 6, siempre hablando sobre eso, que nos invitaron a, yo no sé si también era Corpus Christi, fíjate, porque había una adoración eucarística y entonces participamos como danza y el sacerdote, él nos comparó en ese momento con esa danza de los 6, pero fue el mismo sacerdote el que pidió la danza, la intervención en la adoración, ¿verdad? Que es ahí donde nosotros pues siempre estamos sujetos a la autoridad de la iglesia, ¿verdad? Así es. Que, gloria a Dios por eso. Cristian.
Gloria a Dios. Mira, Oscar, una pregunta. ¿Y si alguien quisiera saber más, como, digamos, para poder participar dentro del brazo de arte en danza, qué tiene que hacer? Bueno, primero que nada, pues, orarle al Señor. Y orar al Señor, pedirle pastorearse. Primero que nada, darle gracias al Señor por ese llamado que está recibiendo. Y pedirle al Señor que le confirme el llamado. Yo aconsejo mucho de que este tema, el servidor o la servidora que quiera incorporarse al brazo, pues que lo platique bien con su pastor o con su pastora para confirmar que efectivamente ese llamado le viene de nuestro Señor, ¿verdad? Y luego de eso, estar atento a las redes sociales de Radio El Salvador del Mundo, porque nosotros cada año abrimos la escuela de danza. Ciertamente, desde que inició la pandemia hemos tenido, yo creo que con este tema de la pandemia, la cuarentena, hubo bastantes situaciones que se volvieron muy irregulares, pero como brazo de danza ya estamos trabajando para volver a establecer de forma regular y de forma presencial, como debe ser, la escuela de danza a partir del año 2023. Así es que cuando sea la apertura de la misma, no lo tengan duda que todo eso se va a hacer la invitación tanto a través de las redes sociales de Radio El Salvador del Mundo, como también a través de sus diferentes asambleas. Si tú, mi hermano, mi hermana, eres servidor comprometido dentro de nuestra comunidad y sientes ese llamado, no lo dudes más. Órale al Señor, entrégaselo al Señor, habla con tu pastor, con tu pastora, pero no le pongas resistencia al Espíritu Santo. La danza es para todos y la danza rompe cadenas increíble. Esta bendición es también para ti, así es que ahí te esperamos. Gloria a Dios por eso. Y bueno, mis hermanos, ya escucharon. Para mientras, en lo que se da el momento, sigan orando y sigan pidiéndole al Señor que les revele. Vamos a regresar en un momento. Vamos a escuchar ahorita una alabanza y volvemos en un momento. Cuando el futuro veas incierto y el temor debilite tu confianza, recuerda que Dios está presente, que nada escapa a su mirada. El universo entero está en sus manos, nada sucede sin que lo sepa, aún los dolores Él los permite. Preocupaciones tengas y los vientos arrecien con fuerza, eleva tu mirada al cielo, pide con fe que Dios siempre te escucha, que nada la paz te quite, porque el Señor camina contigo, de su poder no dudes nunca, mantente en pie siempre ante la lucha. Aleja el temor, que han desligado
Continuamos con la Casa del Alfarero. Estamos nuevamente en la Casa del Alfarero. Y con nuestro invitado, Óscar Castellanos, estamos hablando sobre este regalo maravilloso que el Señor nos ha dado, que es la danza. Y entonces, Cristian, ¿a qué vamos en esta sección de nuestro programa? Pues fíjate que la verdad que ha sido una gran bendición y creo que has respondido bastantes preguntas, Óscar, pero yo ahora quisiera hacerle una pregunta a Lupita, porque tú estás en danza. ¿Cómo ha sido esa experiencia para ti? Fíjate que, bueno, vos querés verme llorar aquí delante de todos, ¿verdad? Sí, es para la gloria de Dios. Amén, sí, así es. Fíjate que les voy a contar que lo primero que a mí me hizo volverme al Señor fue la adoración eucarística. Fíjate, no es casualidad, ¿verdad?, que de eso hemos estado hablando. El Señor, pues yo ya había hecho mi retiro, pero ustedes saben que hay unas ovejas que son muy obedientes y otras que necesitan más tiempo para darse cuenta. Pero, como dice mi esposo, siempre hay un baño de luz del Señor. Y Dios utiliza todos los medios que Él quiere. Y durante las escuelas para padres, siempre llevaban una evangelización en el colegio de mis hijas, ¿verdad? Y pues llevaron la adoración eucarística con el padre Martín Ábalos, pues que es bastante profunda, ¿verdad? Bueno, toda adoración debe ser profunda, pero digo, la experiencia para los que no están muy relacionados, ¿verdad? Entonces, eso movió mi corazón. Realmente lo que había faltado que yo le entregara al Señor en el retiro, el Señor ahí llegó y lo arrebató. O sea, el Señor no es así, pero yo así lo sentí. El Señor lo arrebató de mi corazón, lo que yo todavía no quería rendirle. Y fíjense que en esa época, pues, nosotros tenemos 4 hijos con mi esposo, 4 hijos vivos aquí en la tierra, ¿verdad? Y tenemos 2 hijos en el cielo. Pero en ese interín, pues yo perdí uno de esos bebés, el primero, ¿verdad? Y no saben, fue tan duro como para todos los que han tenido esa experiencia, ¿verdad? Pero cuando uno no está tan cerca del Señor, a veces sufre solo, ¿verdad? Porque quiere. Y yo, mira, fue una depresión así como de las películas, como de las novelas, que yo no quería comer, yo no me quería levantar, yo no quería hablar con nadie, solo quería llorar, ¿verdad? Y lo pasaba sola, porque yo no vivía en comunidad, o sea, ya había hecho mi retiro, pero no vivía en comunidad. Y fue esa adoración eucarística la que abrió como ese pequeño agujero por donde la luz del Señor entró. Y fíjate que te voy a contar que Mónica de Moreno dice que no hay mayor exorcismo que la Eucaristía. Y fue en una misa donde cuando yo llegué, cuando teníamos esas misas comunitarias ahí en ¿cómo es que se llaman? Ahí en la cima, en la Transfiguración, cuando teníamos ahí nuestras misas comunitarias, fue cuando comenzó la misa, yo empecé a llorar, que todo el mundo, mira, si ya casi que llegaban todos a orar por mí. Pero cuando terminó la misa, después de que yo ya había comulgado y todo, no sabes, o sea, ahí el Señor me sanó de esa depresión. Y yo me di cuenta que la alabanza fue lo que me liberó a mí de la depresión. Fíjate, el Señor tuvo esa misericordia de que la alabanza me sanara de la depresión. Y luego, pues yo sentí el llamado a danza y el Señor me lo confirmó con una cita en Cantares, donde dice, ¿y qué quieres de la Sulamita? Una danza como en los campamentos, dice la palabra de Dios. Y fue entonces pues que yo llegué al brazo de danza y la primera danza que yo monté fue Nací para adorarte. Y de verdad que con esa el Señor selló mi corazón de esa depresión y como todos los que han sufrido depresión saben que
el enemigo siempre busca llevarnos al mismo lugar, pero esa llave la tengo en mi mano, ¿verdad? La alabanza y ahora la danza, así que pues para la gloria de Dios es la danza. Pues una vez, fíjate que en el grupo nos hicieron como una reflexión y que pensáramos cuál era la manera en la que nosotros, precisamente así, cuál era esa llave que nos permitía llegar rápidamente a la presencia del Señor. Y para mí es la danza. Aunque no lo haga físicamente, pero todo el que es danzor sabe que suena una melodía del Señor y tú la estás danzando en tu mente. O sea, no necesitas ni siquiera mover tu cuerpo para poder danzarle al Señor. Entonces, esa es mi llave y ese es el secreto que el Señor me regaló a mí para cada vez que de repente el enemigo quiere llevarme hacia ese lugar, el poder huir en el sentido contrario. Así que, gloria a Dios. Gloria a Dios. ¿Y cómo ha sido tu vida desde entonces ahora? ¿Qué hace en ti la danza? Mira, de verdad que la danza es, así como les decía al inicio, que los niños tienen ese instinto, así lo siento yo. O sea, es casi que instintivo, es algo que, bueno, no es exclusivo mío, pero cuando un danzor se para al frente, el Señor le ha encomendado esa misión, su rostro se transforma. O sea, tú casi puedes ver a otra persona, porque claro, es la gloria de Dios la que tú estás viendo, la que el Señor está compartiendo con ese danzor. Y como decía Javier Udelot, cuando uno sirve, es como que estuviera en el cielo, donde no hay dolor, no hay tristeza, no hay enfermedad. Y eso es lo que vivimos todos los danzores cuando estamos sirviéndole al Señor. Gloria a Dios, increíble. Realmente como el Señor obra en tantas maneras, es tan poderoso y tan suave y tan gentil a la vez, que realmente, como dicen, rompe cadenas, derriba muros, pero es tan tierno en su amor hacia nosotros. Qué bendición y gracias por compartirnos ese bellísimo testimonio, Lupita. Y Oscar, en tu caso, ¿cómo fue esto? ¿Cómo el Señor tocó tu corazón para formar parte de este ministerio? Y bueno, quizá lo primero, ¿cómo toca tu corazón el Señor y cómo te habla y cómo te llama a danzar? Wow, pues fíjate que el testimonio, si nos vamos ahí yo les comentaba que siempre que puedo compartir mi testimonio, y que lo voy a hacer lo más breve posible porque tiene bastantes etapas, mi llamado a danzarle al Señor, fíjate, surgió antes que existiera la danza en la comunidad. Tendríamos que retroceder aproximadamente unos 25 años en el tiempo, cuando teníamos nuestras asambleas de jóvenes allá en el Colegio San Pablo. ¿Te acordás? En una ocasión, el caso es que nos cayeron de sorpresa unos hermanos de la comunidad San Pablo de Guatemala, que ellos sí ya tenían su ministerio de danza. Y digo que nos cayeron de sorpresa porque me acuerdo que hasta teníamos a una predicadora invitada que ya obviamente ya no dio su prédica, sino que se unió al pueblo a ver lo que iba a pasar ahí. Entonces, ahí se presentaron por primera vez estas hermanas danzoras y un muchacho, un danzor varón, y nos dieron una especie de explicación, nos mostraron unas 3-4 danzas montadas y de último pusieron una danza de avivamiento en la cual nos invitaron a danzar a todos nosotros. Yo solo me recuerdo que quizás tendría yo en 19 años, por ahí algo así tenía yo. Me acuerdo que una señora que ya se miraba quizás de unos 40 años me llegó a tomar de la mano y me levantó, y en el momento en que me levantó yo solo sentí algo que me subió así. Entonces, y jamás, algo que jamás había experimentado, me gocé tanto danzando que yo solo dije, algún día cuando algo de eso hay aquí en la comunidad,
ahí voy a estar yo. Fue a raíz de esa experiencia que nuestros líderes que teníamos en el grupo de jóvenes pensaron en que montáramos una danza con la creatividad que el Espíritu Santo nos podría dar los jóvenes para presentarla en el aniversario, en un desayuno católico que era aniversario de nuestra comunidad en aquel año. Si no, creo yo que estamos hablando del año 2000, por ahí. Entonces, y fue en ese aniversario que llegó el nuncio apostólico con la experiencia que les acabo de compartir hoy. Pero lo que ocurrió después de eso fue que ahí quedó, ahí nomás quedó. Los jóvenes montamos la danza, salió bien, pero de ahí ya no se volvió a hablar más del asunto por muchos años, hasta que ya en el año 2003, que fue la primera vez que el brazo de danza se formó en el 2001, de hecho lo aclaro, el brazo de danza se formó el año 2001, todavía no formaba parte yo, estaba otro grupo de hermanos que fueron los que iniciaron y pasaron en este proceso año 2001, 2002 en oración, formándose ellos mismos, pero la aparición triunfal del brazo de danza fue en el retiro de compromiso del año 2003. Fue ahí que yo los vi y me acordé de aquel llamado que había sentido años atrás y dije, este es mi momento. Y fue ahí que ingresé. Ahora, esa fue la forma que yo logré entrar al brazo de danza. Sin embargo, yo quisiera puntualizar, Cristian y Lupita, un testimonio que es un poco más reciente, quizás hace aproximadamente unos 5 años. Era una época en la que yo ya no me había apartado del brazo de danza por otras razones, me había ocupado demasiado, mis hijos estaban bebés, entonces había muchas cosas que realmente me impedían, pero sin embargo el Señor me estaba llamando nuevamente al brazo y yo me estaba haciendo el suizo. De pronto yo en el trabajo pasé por una prueba bien difícil, y lo resumo así, pues fui implicado en una situación legal, judicial, y de forma injusta, en la cual había muchísimo dinero de por medio, y el caso es que yo tenía ese problema. Me habían implicado de forma injusta y yo tenía que responder por eso. Entonces esa situación pues fue para mí una prueba bien difícil, me hizo caer en desesperación. De hecho, bajé increíblemente de peso, pues como si ya no fuera lo suficientemente delgado, me volví más delgado en esa época. Entonces, y justo por esa época, una hermana que era la coordinadora de la escuela de danza de aquel entonces, me llama y me dice, necesito que me ayudes dando una clase de danza, la clase sobre las banderas. Yo vine y le comenté y le dije, mira, me siento horrible. Ahorita no me siento como para hacer eso porque me siento terrible. Y esta persona lo que me dijo fue, mira, necesito que dances. Tenés que danzar. O sea, yo no te puedo decir cuál es la solución al problema que estás atravesando, pero sí sé que el Señor te está llamando a danzar en esta situación. Un poquito, ¿no? Y además me dijo, aparte que no te puedo sustituir, ahorita no encuentro a nadie más que de forma inmediata me pueda cubrir para dar esa clase, solo tú, así es que por favor no me dejes así. Entonces, ni modo, pues, sí, francamente en ese momento así lo vi, ni modo, lo voy a hacer. Para no hacérselos largo, sí, di la clase, pero al mismo tiempo me pidieron que estuviera llegando por un mes más a las sesiones de esa escuela de danza para ir viendo la evolución de los alumnos, que se les dejaba tareas, que montaban sus danzas. Y a todo esto yo los miraba y seguía. Y después de que terminó ese mes, me dijeron, es la clausura y todos los que hemos sido maestros de esta escuela vamos a montar una danza. Y te queremos incluir a ti. Pues yo empecé a llegar y empecé a danzar en serio, como no lo había hecho quizás en unos 5 años que tenía yo de no haber estado danzando, y volví a sentir aquella vieja sensación de cómo el Señor te levantaba a través de la danza. Y cuando llegó el momento en el que en la clausura de esa danza nosotros la presentamos,
Entonces ya estaba yo con mis zapatillas, con mi traje y todo, y dije, no, Señor, aquí sí ya no puedo dar vuelta para atrás. O sea, me estás llamando a que tengo que regresar y no me puedo dar marcha atrás. Y al final lo que les quiero decir es que para ese entonces mi problema no había finalizado, pero yo me sentía mejor, más seguro, agarrado de la mano del Señor. El problema legal en el que fui involucrado eventualmente se solucionó y de formas maravillosas. O sea, el dinero vino, o sea, les decía que había mucho dinero involucrado, no lo tuve que desembolsar yo, sino que las soluciones se fueron dando en el tiempo del Señor, no en mi tiempo. Pero el caso es que antes que estas soluciones llegaran, antes que estas soluciones se dieran, ya el Señor había escogido restaurarme a través de la danza. Y desde entonces, aquí sigo. Gloria a Dios. Mira, yo quiero añadir, Cristian, que como te decía, ¿verdad? Que a mí me costó llegar, mi marido es un santo en ese sentido, que tuvo esa paciencia y le pidió a todos sus hermanos que oraran por su esposa, ¿verdad? Pero sabes que cuando él me contaba que había, ahora hay danza, me decía, en el aniversario, porque yo en el desayuno, ¿verdad? Porque yo a los desayunos iba, pero un ratito y ya, salud, ¿verdad? Ahí me contás cómo quedó. Y entonces cuando él me dijo, mira, vamos a tener danza en el desayuno. ¿Y cómo? Le dije yo, ¿cómo es la danza? Es que el Señor le revela a esta hermanita los pasos que ella va a hacer en cada danza. Y mira, eso a mí, de verdad, que yo dije, yo quiero ver cómo es eso. No cabía en mi cabeza cómo Dios le podía dictar una danza a alguien. Así que igual a mi amada Gary le mandamos un saludo, porque ella también fue parte de esa conversión, ¿verdad? Que el Señor llevó a cabo en mí, ¿verdad? A través de la adoración, la alabanza y la danza. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Entonces, realmente es algo que definitivamente el Señor nos ha regalado, y qué maravilla poder tener este momento para escuchar, para ver cómo, al igual que la alabanza en medio de la prueba, es una forma que el Señor te ayuda a sostenerte. Y realmente, como somos templo del Espíritu Santo, o sea, realmente todo nuestro cuerpo puede estar alabando al Señor. Así que, mis hermanos, les agradecemos muchísimo sus testimonios. Y usted, mi hermano, mi hermana que nos está viendo en esta tarde, también le damos gracias por tomarse ese tiempo, porque sabemos que el Señor algo ha puesto definitivamente en sus corazones, escuchando estos testimonios y escuchando también a la palabra de Dios. Así que vamos a dar por terminado, pero no finalizado, porque esto va a seguir para largos. Vamos a seguir orando para que más personas puedan unirse a este brazo, y para que también el Señor pues siga poniendo ese gozo en los corazones de todos nosotros. Amén. Bueno, vamos a cerrar nuestro programa con una oración. Oscarito, te pedimos por favor que tú dirijas la oración. Por supuesto es el Espíritu Santo el que va a guiar tus palabras en este momento. Gloria a Dios. Nos cubrimos con la sangre de Cristo, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor Jesús, te damos la gloria. A ti te proclamamos como Rey, Señor y Salvador de nuestras vidas. Y te damos gracias precisamente por el don de la vida. También, mi Dios, te damos gracias por las artes, por la danza. En este momento yo quiero pedirte por aquellos hermanos y hermanas que ahorita nos escuchan, que ahorita nos están viendo, que nos escuchan por la radio o nos ven a través de la transmisión en redes sociales. Allí donde hay ataduras de tristeza, ataduras al pecado, allí donde hay enfermedad, Señor, ahí donde hay desesperación, desconsuelo, aflicción, ansiedad. Hoy hemos hablado, Señor, que la danza rompe cadenas. Quiero pedirte que la danza llegue a todas y cada una de esas vidas, así como llegó a las nuestras, y nos permitas experimentar
el poder sanador, el poder restaurador y el poder liberador de danzar en tu nombre para adorarte y glorificarte. Señor, que sigan habiendo más conversiones. Restaura las artes, restaura la danza en nuestra iglesia y de manera muy especial en nuestra comunidad. Señor, que podamos saber, que podamos experimentar que contigo somos tus hijos y que la danza no es otra cosa más que la elevación de nuestro cuerpo, alma y espíritu a ti, que eres nuestro único dueño y creador. A ti también, Mamita María, Virgencita Rosa Mística, te damos gracias porque de forma callada también estás presente, dirigiendo este ejército de danzores que alaban y adoran a tu Hijo. Intercede por nosotros, Madre Buena. Y a ti, Señor, y a tu Inmaculado Corazón, a tu Sacratísimo Corazón nos consagramos. Te damos gracias en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Pues muchas gracias, Oscar, por estar con nosotros. Gracias, Cristian, por compartir esta tarde conmigo en la conducción del programa. De verdad que sos un elemento súper bendecido del Señor. Así que gracias a todos por acompañarnos en la Casa del Alfarero y los esperamos el próximo miércoles a las 4 de la tarde a través de radioelsalvadordelmundo.com y las redes sociales de la Comunidad Católica El Salvador del Mundo. Hasta luego. Hemos presentado La Casa del Alfarero en radioelsalvadordelmundo.com.